Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Seiba Kuikani, rapera y versadora, y voy a estar compartiendo con ustedes una serie de 5 cápsulas dedicadas a una parte de la cultura hip hop que amo muchísimo, que es el rap. Estas cápsulas son posibles gracias a la invitación que me extendió el colectivo Escena San Cris y también al apoyo del PACMIC. Entonces, muchísimas gracias por hacer posible estos talleres. Y antes de contarles en torno a qué va a girar esta serie de talleres que van a estar recibiendo en forma de cápsulas, quiero contarles un poquito de mi historia. Fíjense que desde hace algunos años empecé mi aprendizaje de la música tradicional mexicana, sobre todo el son jarocho y el son huasteco. Me enamoré de esa música, además de por sus maravillosos sonidos, por su forma de hacer poesía. Me enamoré sobre todo de las versadoras, los versadores que en el fandango, en el huapango, hacían poesía improvisada. Casi al mismo tiempo que conocí la música tradicional, conocí también el hip hop y me enamoré del rap y esta otra forma de versar desnuda, cruda, sincera. Desde ese entonces mi mundo se fue tejiendo entre estos dos universos, por un lado la música tradicional y su poesía campesina con sus viejas estructuras, y por otro lado el rap y su poesía urbana, callejera, que tiene un montón de estructuras libres. Entonces, en torno a esto va a girar nuestro taller. Nuestro taller va a ser un viaje de ida y venida entre estos dos universos. Vamos a utilizar las estructuras de la música tradicional para aproximarnos a la escritura libre de una lírica de rap. Y pues bueno, si les parece bien, vamos a comenzar. Quisiera platicarles primero qué es el rap. El rap forma parte de un universo muchísimo más grande que es la cultura hip hop. La cultura hip hop se forma de 4 disciplinas artísticas, de las cuales el rap es la rama dedicada a la poesía, a la palabra. Pero también tenemos la pintura expresada en el graffiti, la danza que se expresa en el breakdance y la música de la cual están a cargo las y los DJs que, girando sus discos en las tornamesas desde la década de los 60s y los 70s, han creado este sonido tan particular del rap. La cultura hip hop nace en Nueva York a finales de la década de los 60s, principios de los 70s. En esos tiempos Nueva York estaba atravesando problemas económicos muy graves, estaba casi en bancarrota esta ciudad y el presupuesto en las escuelas públicas se vio reducido de manera radical. Los programas más afectados fueron, por supuesto, los programas de arte, los programas dedicados a cualquiera de las disciplinas artísticas. Los jóvenes, pues la forma en que respondieron las y los jóvenes de Nueva York, sobre todo de los barrios del Bronx y de Brooklyn, pues bueno, no se quedaron con los brazos cruzados y generaron su propio estilo artístico que con el tiempo se fue conformando en lo que hoy conocemos ya como la cultura hip hop. Estos jóvenes realizaban reuniones y fiestas en las que había alguien que tocaba 2 tornamesas y había los primeros MCs, las primeras MCs que tomaban el micrófono y empezaban a improvisar, a mostrar toda su habilidad verbal. Empezó la danza también, empezó el graffiti. Todo esto sucedió pues en Nueva York a finales de la década de los 60s y los 70s. Pero si queremos rastrear realmente las raíces del rap y las raíces de toda esta preciosa cultura hip hop, tendríamos que irnos muchísimo más atrás. Tendríamos que irnos, de hecho, a África, ¿no? Y a toda la tradición poética y musical que vino en esos barcos llenos de esclavos con una historia desgarrada, que llegaron a América y que en Nueva York, al pasar de los años, el rap se consolida como heredero de muchas de estas tradiciones. De hecho, para muchos, los orígenes del rap vendrían de las tradiciones del África noroccidental, las tradiciones del griot, las danzas, los tambores,
todas estas tradiciones que vinieron acá a América, los cantos de labranza que se dieron ya en América con la esclavitud, con los siglos de esclavitud que vivió la población afrodescendiente, los gritos colectivos, todo esto fue generando las raíces de lo que hoy conocemos también como rap. De hecho, en el rap está presente muchas de las formas verbales poéticas propias de las culturas africanas, como lo es el llamado respuesta y como lo es también la improvisación. A finales de los 60, principios de los 70, surge lo que para muchos es considerado el primer grupo de rap. Este grupo se llama The Last Poets, los últimos poetas. Este grupo de Nueva York empieza a hacer su rap sobre el ritmo de tambores africanos y en sus letras reverberan el asesinato de Malcolm X, el asesinato de Martin Luther King y la lucha por los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos. Les recomiendo mucho checar este grupo The Last Poets. Pueden encontrarlo en cualquier plataforma de música y verán cómo dentro de su palabra este grupo empieza a alzar la voz del poder negro en un mundo de supremacía blanca. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la poesía dentro del rap. ¿Cómo se estructura la poesía dentro del rap? Hace rato que empecé esta cápsula, contrastaba la poesía de la música tradicional como propia de esto, que se apropia de ciertas estructuras que la determinan también, y la contrastaba con el rap, que yo decía es una poesía libre, una estructura libre. Esto no quiere decir que el rap no tenga estructura. Claro que tiene estructura, de hecho, a eso se dedica cada rapero cuando escribe una nueva lírica. Escribir una lírica de rap es hacer tu propia estructura. Esa es la gran diferencia entre las dos tradiciones poéticas. La poesía tradicional ya tiene estructuras determinadas y el rap tiene una estructura diferente con cada rapero, con cada canción. Se crea, se regenera todo el tiempo la estructura del rap. En la poesía tradicional, esta estructura no quiere decir que la vuelva no libre. ¿En qué radica la libertad también de la poesía tradicional? Que cuando uno ya tiene interiorizada la estructura, se puede despreocupar de ella, podemos dejar de estar pensando tanto en cómo ajustar mi palabra a la estructura porque ya lo interioricé, y entonces ya teniendo una estructura base puedo dedicarme simplemente a expresar y a rimar todo aquello que me habita, todo aquello, esos sentimientos, esos pensamientos que quiero contar a través de la palabra. Algo que también me gusta mucho de estas dos tradiciones poéticas y que vamos a estar viendo en estas cápsulas es que ambas tradiciones viven y sobreviven en las culturas explotadas, en las clases explotadas. La música tradicional surge en el campo, retoma viejas estructuras que vienen de España, pero se las apropia y hace una poesía llena de una filosofía campesina. El rap, como les acabo de contar, nace de las ciudades, de los jóvenes oprimidos, explotados, de la clase obrera. Hoy en día, el rap ya habita en todos lados. Sin embargo, brota de las ciudades. Ambas nacen de las clases oprimidas y nacen de la misma necesidad, esta necesidad universal que tenemos de contar, de decir, de expresar, de cantar, de contar nuestras historias. Y que en el rap esta necesidad encuentra un desahogo maravilloso. Y también lo encuentra en la poesía y en la música tradicional. Bueno, también quiero contarles que yo sé que cuando hablamos de que vamos a hacer poesía libre y vamos a hacer nuestras propias estructuras y que cada quien hace su estructura en el rap, suena muy padre y a muchos se les puede facilitar, pero también habemos muchos que cuando nos hablan de que es una poesía libre y que podemos hacer lo que queramos, nos puede parecer un campo tan vasto que no sabemos ni por dónde adentrarnos.
la poesía libre puede sí parecer un mar tan grande que nos puede agobiar. Yo quisiera que entonces tomáramos como base las viejas estructuras tradicionales, que esas estructuras sean nuestra ancla para tener de dónde agarrarnos en el vasto mar de la poesía libre y de ahí poquito a poco ir soltando hasta escribir nuestra propia lírica con nuestras propias estructuras. Pero creo que utilizando estas estructuras tan preciosas como lo son la copla, la cuarteta, la décima espinela, la sextilla, pueden sernos de bastante utilidad para crear nuestra primera lírica de rap. Espero les haya gustado esta primera cápsula donde hablamos un poquito de la historia de esta hermosa cultura que les voy a estar compartiendo y el porqué de todo lo que vamos a estar viendo en las siguientes cápsulas. Los espero pues en la siguiente toma de este taller, donde vamos a seguir hablando de la palabra, del verso, del rap, del hip hop.